Como todos ustedes sabrán, hace unos meses estuve por la Villa Primada de Cuba, la hermosa Baracoa, pero el viaje no resultó ser lo que yo esperaba. Realmente me fui de allí con muchas deudas. No, búscame, aquí estoy ahora mismo, ya, Escucha. tú ahora me quitas la ropa. Espérate, escúchame. No, no me empujes, no. No. Mami, ¿a quién le toca? ¿No le toca un hombre ahora? ¿O cómo esto? ¿Sabes de quién pueda o remándate para adelante? Ah, bueno, discute con ella, mami, que yo estoy pidiendo último. Aquí habemos fregado, soy yo el último. Yo pedí el último, de mujeres. ¿Y son ustedes aquí nativas de Baracoa? Sí. ¿Les gusta Baracoa, Bueno, ¿qué vamos a hacer si somos de aquí? Pero bueno, ¿les gusta o no les gusta? Porque es un hombre y una mujer. Sí, ya por eso no hay que pensar. Habemos fregado. No, búscame, aquí estoy ahora mismo, ya, tú Escucha. ahora me quitas la ropa. Espérate, escúchame. No, no me empujes, no. No. ¿Quién se va a fajar? ¿Qué? Mira, déjame ahí, mami, que yo bueno, sí. A mí sí me gusta el paisaje, sí. ¿A usted le gusta el paisaje? ¿El paisaje? Lo otro no. ¿Qué cosa es lo otro? No me... ¿Quién se va a fajar? ¿Qué? Porque yo pensé que eso estaba aquí como que botándose por todos lados, que todo el mundo lo vendía. Y bueno, como estoy en Baracoa, me como un rico cucurucho de coquito prieto, que es rico, y el coquito rallado, el coquito prieto, quiero comerle el cucurucho. Al cucurucho, eso Me dijeron que por aquí lo puedo comprar. Hambre lo que hay aquí. Aquí yo quisiera ya irme para La Habana, que toda la bolsa negra y es caro. Yo lo sé. Es triste. Bueno, pero no sé si el hombre tenga en la playita. así me dijeron, vaya a ver a ese hombre, que ese hombre que mejor hace los cucuruchos de coco en Baracoa, Sí, eso han ido a 20 y pico países. que ese hombre hace los mejores coquitos Sí, de Baracoa. sí, pero hay azúcar. Y hace mucho rato que no los hace. Oh, desde que se puso el azúcar a 200 pesos. Aquí está a 200 pesos el azúcar. Y ahora por estos días en La Habana me doy cuenta que La Habana no aguanta más, no pasa nada interesante en concreto, y aunque el resto del país está peor, creo que me vuelvo a ir para Oriente. Por eso he decidido regresar a Baracoa de Guantánamo. Sí, sé que estarán pensando que estoy medio loco, pero no. Tengo esa deuda pendiente, quería grabarlo para ustedes y creo que en esta ocasión lo voy a poder lograr. Baracoa es mucho más que río, es mucho más que paisaje, es mucho más que su linda gente. Baracoa tiene una cultura culinaria que realmente merece la pena que las personas la conozcan. Y no se olviden ustedes que en la primera temporada de mi visita por Baracoa hubo muchas cosas que no pude grabar. Realmente la situación estaba en candela. Y aunque les vuelvo a repetir, en el resto del país es similar, allí la vi mucho peor. Y me dio mucho, pero mucho dolor no poderles haber grabado el sabroso dulce de coco rallado. Pues bien, hay un dicho que dice que el que tiene amigo tiene un central. Y muchos seguidores me escribieron por mi Instagram y por WhatsApp y me dijeron, Juanca, si quieres encontrar con seguridad quién produce este tipo de dulce tradicional, tienes que hacer esto. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? No esperemos más. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en Vámonos con Juanca. Y aquello que en la primera ocasión fue tan difícil, en esta segunda resultó ser tan sencillo, la había pasado por delante y no me había percatado, pues resulta que en mi trayectoria desde Moa hasta Baracoa, pasé por delante de la mujer que en estos momentos, pese a las condiciones difíciles que hay en Cuba, sigue produciendo el rico y tradicional dulce de coco. Ahora les propongo conocer a Milcia, señora que durante más de 40 años se ha dedicado al oficio de deleitar a todos los visitantes que pasan por este camino con su rico cucurucho de coco. Y aquí tenemos la casa donde venden el rico cucurucho de coco. ¡Oye! Que yo vine a comprar cucurucho. Oye, ¿cómo te cuidan? Pasa para allá atrás. ¿Están haciendo cucurucho ahora? ¿Cómo está? Ahí, bien, bien. Oh. Ya, suave, suave. Ah, mira qué rico. Este famoso coco que lo elaboran ¿con qué? ¿Con coco? Con guayaba. Ah. Miren ahí, señores, la rica coca. ¡Qué rico! ¡Una olla completa! Mírenlo ahí. De aquí sale la magia. Qué rico. Hecho al carbón, endulzado con guayaba. ¿No? Esto ustedes tienen que probarlo, señores. Tienen que probarlo definitivamente. Ay, qué rico. Que me dice la que más rico prepara el cucurucho. Parece que usted es la única por esta zona, ¿eh? Hay más personas, pero bueno, usted fue a la dichosa. Bueno, familión, aquí tenemos el rico cucurucho. Mírenlo aquí.
Lo bajo por aquí. Y ahora, miren esto, qué rico, señores. Miren esto, qué rico. ¿Ven? Este es el famoso cucurucho de coco, que no me lo pude comer en Baracoa y me lo pude comprar aquí en la carretera que va de Baracoa a Moa o de Moa a Baracoa. Vamos a probarlo. Es que es coco con guayaba. O sea, coco endulzado con guayaba. Pónmese en una jabita. Ya este es el segundo ya. Nada, que tú me formaste bulla. Arranca por ahí para allá, que para ti, mira, no hay cucurucho. Arranca. Ahí está. Qué rico. Ahí está. Coja su dinerito. 400 pesos. Y aquí están mis cucuruchos para llevarla a mi mamá, caballero, en La Habana. Pero no te rías. ¿A pensarte la aguja? Ya lo saben, mis amigos, si llegan a Baracoa por la carretera de Moa, aquí mismo paran y tienen la casa de Mircia y le compran su rico cucurucho. De igual manera, si vienen de Baracoa por acá, que es la carretera hacia Moa, igualmente lo pueden acceder a él. Y miren ustedes qué cosa tan interesante, aquí cerquita de la casa de la señora, pues se encuentra la entrada al Parque Alejandro de Humboldt, donde tiene varias opciones para desarrollar. Ustedes tienen que conocer que si en algún momento ustedes gustan de pasar 2 o 3 días en contacto directo con la naturaleza y con el pueblo que rodea este parque, lo puedes hacer. Tienes opciones de alojamiento bien baratas y tienes opciones para desayunar, almorzar y cenar no tan barata, pero sí un poco más económica que si estuvieses en la capital. Veamos. Yo estoy flipando porque es primera vez que veo de frente a frente la polimita, el famoso molusco que nada más existe en Cuba. Mira aquí otra polimita. Ah, no. Miren, señores, miren qué belleza, qué bonito. Miren eso, qué belleza, señores. O sea, no es una cosa con mucho confort, se conoce que es un ecoalojamiento. Y generalmente las personas que se quedan aquí lo que están buscando es eso. No mucho lujo. Esa no es la llave. No, es que se pone belicosa para abrir esto. No te piensas que esto es así tan fácil. Ya. A ver. Ah, son literas. Ah, aquí caben varias personas. Aquí caben 8 personas y allá caben 4. Pero aquí así son cameras, como nosotros decimos. Personal son aquellas. Pero por ejemplo, si yo alquilo este cuarto y vienen más personas, se pueden meter aquí. No. Si, por ejemplo, usted trae 8 personas, ustedes son 8 personas. Ah, 8 personas aquí. Y si viene, ejemplo, 4, los 4 tienen que irse por allí. ¿Entiendes? Ah, ya. Son 408 pesos por persona. Por persona. Por persona, ok. Entonces para acá, los baños, ¿no? Sí, para ahí para los baños. Ah, mira, tiene su taza, tiene ducha. Lo que bueno, por aquí falta el lavamanos, ¿no? Aquí hay un lavamanos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la Bahía de Taco en Nibujón, Baracoa.
Cuentan los que saben que los primeros dueños de esta zona era una familia de los Estados Unidos, la familia Mr. Phillips, gran negociante, quien arrendó por 10 años estos terrenos para poder desarrollar la exportación de guineos hacia los Estados Unidos. Ustedes sepan que esta bahía de Taco se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Baracoa y aquí se encuentra el famoso Cayo de Tacobay, donde ocurrió el primer asentamiento poblacional de la zona. Los fundadores de este cayo fueron unos hombres jornaleros, llegaron aquí a fomentar el cultivo del guineo o plátano, como hoy se le conoce, por allá por el año 1934. Cuentan que a todo este lugar se le llamaba Finca Santa María de Miramar o Tacobay. En la década del 30 del siglo pasado, Baracoa estaba experimentando un crecimiento económico y exportaciones realmente a Estados Unidos grandioso. Los hermanos Arrué, Armando y Justino, que representaban a su compañía en Baracoa, tenían aquí una casa comercializadora. Así es como surge el asentamiento poblacional de la bahía de Taco o Tacobay. No, sin duda alguna ha sido una experiencia espectacular. Muy contento de haberle podido documentar parte del Parque Humboldt, parte de la bahía de Taco y aquí esta honrada y laboriosa señora que nos deleita con su rico cucurucho de coco. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.